El domingo nos hablaba acerca de una nueva dimensión de autoridad, de dominio espiritual. Y recordando el principio del mensaje, vuelvo a leer Génesis 1, 26 al 28. Y dice la Sagrada Escritura: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias. ¿Y cuál es la siguiente frase que dice? En toda la tierra. No nada más en todas las especies y los animales, como sigue diciendo, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Había dicho en toda la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ahora quiero que observes. En el versículo 26, Dios estaba haciendo una declaración. Todavía no existía el ser humano. Todavía no existíamos. Solamente estaba en su pensamiento, en su corazón. Estaba platicando la deidad. Y cuando digo la deidad estoy hablando de Dios. Y la deidad es tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. La deidad estaba platicando y dijo: hagamos. No dijo en singular, no dijo Dios voy a hacer, sino la deidad, Dios, que es un Dios trino, dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, y conforme a nuestra semejanza señoree, gobierne. Por eso el domingo decíamos que el señorío que Dios le dio al hombre es el señorío y es el dominio y el poder de Él. Es Dios aquí en el mundo gobernando a través nuestro. Es Dios haciéndonos entender que es Él el que está en autoridad y en soberanía, y que tú, hijo de Dios, creyente en Él, estás detentando una autoridad y un poder. La puedes guardar, lo puedes ocultar o lo puedes mostrar. Dijo: hagamos al hombre. Todavía no existíamos. Y domine, señoree, gobierne, reine sobre todo lo que existe y toda la tierra. Por eso, y después dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread. Vuelve a repetir: en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y los bendijo Dios. Cuando le dijo señoread, les estaba diciendo: ejerzan dominio, ejerzan el poder y la autoridad que yo les doy, impongan supremacía sobre toda la tierra. Por eso debemos nosotros entender el punto glorioso y maravilloso que es que nosotros, los seres humanos, tenemos aquí en este mundo y en la creación de todo el universo. Imagínense, el diablo se rebeló porque quería tener lo que Dios nos dio a nosotros. El diablo quería tener el poder y la autoridad para gobernar como Dios. Y Dios nos lo dio a nosotros. Cuando Dios lo echa fuera del cielo por la rebelión y viene a esta tierra, ve a Adán y a Eva y dice: yo quiero lo que ellos tienen. Y empieza su plan maléfico, diabólico, satánico.
engaña, tienta, provoca a Eva, y Eva cede y le entrega el gobierno, la autoridad y el poder a Satanás. ¿Por qué? Porque se sometieron a él. Entonces él, a través del hombre, gobierna la tierra. Estableció lo que llamamos el reino de Satanás. Por eso cuando Cristo Jesús vino aquí al mundo, encontró a un diablo que legalmente estaba establecido aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque el hombre le había cedido esa autoridad, que si por engaño y todo, pero estaba legalmente ejerciendo un reino que no era el que Dios quería. Dios le había dado esa autoridad al hombre y el hombre se lo había dado a él. De tal manera que el reino de Satanás, que tomó el poder y la autoridad que Dios le había dado, su reino vino a ser no un reino como el de Dios, como el que Dios quería, sino vino a ser un reino de mal, de muerte, de dolor, de miseria, de pobreza. Y ya vemos todas las consecuencias que ha traído el reino de Satanás. Por eso, cuando Cristo vino al mundo, vino como el Salvador. Fíjense, viene como el Salvador, el Cristo, el que baja del cielo, el enviado de Dios, el Hijo de Dios mismo. Era el Mesías esperado, Mesías Cristo. Y ahí hay dos palabras que, aunque ya he explicado en alguna otra ocasión con una persona que estuviera esta noche, que no conoce el significado de esto, merece nuestro respeto y por eso lo voy a hacer. Voy a dar la explicación acerca de lo que quiere decir Cristo venía al mundo como el Salvador. En primer lugar, Dios, cuando engendró a su Hijo Jesús como un cuerpo humano en el cuerpo de María, el Espíritu Santo vino e hizo sombra sobre ella y engendró en el cuerpo de ella al cuerpo de Jesús, porque Jesucristo mismo iba a venir a entrar en ese cuerpo y en esas células para crecer, nacer y crecer como un ser humano. Antes que esto sucediera, el ángel le dijo a María: el santo ser que nacerá llamará su nombre Jesús. Jesús no se lo puso José ni se lo puso María. El Dios mismo, creador de los cielos y de la tierra, estaba diciendo cuál era su nombre y cuál iba a ser por su nombre su propósito al venir al mundo. Salvador, llamará su nombre Jesús, porque Él salvará al mundo de sus pecados. Quiere decir que Jesús quería decir Salvador, pero era también el Mesías prometido al pueblo de Israel muchos siglos antes, de tal manera que el Mesías iba a ser aquel ser que Dios iba a enviar del cielo, que iba a bajar del cielo con una misión específica de ser rey en Israel y de liberar a la nación de Israel, al pueblo de Dios. Lo iba a liberar y lo iba a comandar para ser una nación que bendijera a todas las naciones de la tierra. Eso era el Mesías. Por eso el pueblo de Israel estaba esperando al Mesías. Y saben que la palabra Mesías
quiere decir el que desciende del cielo, el que baja del cielo. Y eso es en hebreo. Les dije que el domingo que el hebreo es el idioma de la intención original. Es el idioma que Dios le dio al pueblo de Israel. Es un idioma que Dios creó. Es el idioma de Dios, podemos decir. Y es de donde nace la intención original de todas las cosas. Y es cuando queremos ver el significado, ve al hebreo y conoce el significado fundamental y va a crecer. Por eso cuando nosotros vamos también a cómo se escribió el Nuevo Testamento en griego, vamos a las raíces griegas para conocer el significado de una palabra o algunas palabras que en español se manejan o descienden del latín. Vamos a las raíces latinas para comprender su verdadero significado. Entonces, cuando nos vemos que el Mesías en hebreo era el que desciende, el que baja del cielo. Entonces, Jesús era el Mesías, Jesús el Mesías. Pero en griego, en el Nuevo Testamento, le dijeron el Cristo. ¿Y saben qué quería decir el Cristo? Lo mismo que Mesías en hebreo. El que desciende, el que baja del cielo. Entonces, si tú unes las dos palabras, Jesús con Cristo, estás diciendo el Salvador que baja. Cuando tú pronuncias Jesucristo, estás diciendo el Salvador que bajó del cielo. Y si dices mi Señor Jesucristo, estás diciendo mi Salvador que bajó del cielo, el Hijo eterno de Dios. Así de sencillo. Por eso en esta iglesia tenemos un título: Jesucristo, el Salvador que bajó del cielo, es el Señor. Así es que Jesús, el Cristo, Jesús traía entonces el reino de los cielos de nuevo a la tierra, porque Él bajaba como el Salvador. Adán y Eva le habían entregado a Satanás el reino. El reino de las tinieblas era lo que prevalecía aquí en la tierra. Por eso cuando Cristo viene, Él dice en Mateo 4:17, vámonos yendo que la Sagrada Escritura nos vaya llevando. En Mateo capítulo 4, versículo 17, dice la Escritura: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Venía el Salvador, el que bajó del cielo, venía predicando y diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. ¿Quiénes entendían esto? ¿Los seres humanos? No. Era tanta la ignorancia del ser humano que no entendían. El reino de los cielos se ha acercado. Los que podían entender un poco era el pueblo judío, el pueblo de Israel, porque habían tenido profecías y profecías y ellos estaban sensibles. Pero todas las naciones y todo el mundo, no. ¿Quién o quiénes sí estaban entendiendo claramente? Satanás y todos sus principados, sus potestades, los gobernadores de las tinieblas. Cuando Jesucristo empezó a decir: el reino de los cielos se ha acercado, dijeron: ¿qué? El reino de las tinieblas. Ellos sabían
que estaban estableciendo aquí, establecidos en la tierra como un reino. Cuando ellos empiezan a escuchar esto, el diablo, que conoce historia y que conoce las Sagradas Escrituras, había entendido que iba a venir el Mesías. Igual que con Herodes. Herodes, cuando oye que el Mesías ha nacido y que vinieron los magos del oriente y que trajeron premios y tesoros para regalarle, él dijo: ¿dónde ha nacido? ¿Dónde dicen las profecías? ¿Ustedes creen que el diablo no estaba oyendo? ¿Ustedes creen que el diablo no estaba consciente de esto? Dándose cuenta que ya estaba viniendo. Por eso él guía a Herodes con la envidia y con el celo físico humano de que un día iba a haber alguien que le quitara el reino. Mandó matar a todos los niños menores de 2 años. Es una matanza. ¿Quién guiaba el corazón y la mente y los pensamientos de Herodes? El reino de las tinieblas, el diablo, Satanás, con sus principados. Y así es como ha manejado a los hombres, con sus maldades, con sus envidias, con sus celos, con su injusticia, en la economía, en las finanzas, en las artes, en la música. Todo es corromper el pensamiento humano. Todo es corromper el sentimiento de honestidad, de rectitud, de lo que es justo, de lo que es santo. Las canciones, la música. Ay, es que muy bonito el artista fulano, muy bonito el artista sutano. Sí, pero si tú analizas sus canciones, son canciones de despecho, de odio, de resentimiento, de desprecio, de desilusión, de desánimo, y todos se identifican con ello. Las pinturas, el gran arte. Tenemos una gran pintora mexicana que el arte de la gran, ahí la traen por todo el mundo, Frida Kahlo. Me perdonan, pero me gusta la pintura, pero no me gusta ese arte donde un corazón abierto y serpientes saliendo y pensamientos de culebras y no sé, terrible. Pero para el mundo es un gran arte. Tú podrás identificarte tal vez con lo que hay en tu mente y en tu corazón. Lo que es importante es que el diablo tomó control, y cuando Jesucristo empezó a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, los demonios empezaron a temblar y el diablo empezó a maquinar y dijo: este era el que se me escapó cuando estaba niño. Ahora andaba por ahí disfrazado de carpintero y andaba ahí haciendo mueblecitos y nadie se había dado cuenta, y la realidad es que nadie sabía que él era. Nadie me puede decir esos cuentos, esas historias que dicen que a los 3 años hizo un milagro de no sé qué, y que a los 7 y que a los 11. No, la única referencia histórica y bíblica que nos da la Biblia es cuando él llegó a Jerusalén y dice que se puso a platicar con los doctores de la ley y que se asombraban de su sabiduría. Pero él estaba sujeto a sus padres. Y ahí más no hubo más detalle de él. No hubo nada que le revelara al diablo hasta que él empezó a anunciar: el reino de los cielos se ha acercado. Y no nada más esto, puedo decirles que momentos antes ya había pasado un detalle que era innegable para el diablo y para toda la gente. Cuando el Señor Jesucristo fue y estaba Juan el Bautista bautizando en el Jordán, él llegó y le dijo: vengo a bautizarme. Y Juan lo identifica, porque Juan tenía el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo le dijo: este es. Y entonces le dijo: no, yo no te puedo bautizar así, tú bautízame a mí, pero yo a ti. Y le dijo: deja a Juan, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y dice que cuando él dejó que Juan lo bautizara, Juan lo bautiza, y cuando sale del agua se abre el cielo y se oye una voz, y desciende el Espíritu Santo. Y Juan el Bautista había recibido la orden de: aquel que veas descender al Espíritu Santo y se posa sobre él, ese es. Fíjense
dice, ese es. Entonces Juan tuvo la revelación de que él era el Cristo, su Dios, su Creador. Entonces se deposita el Espíritu Santo, reposa sobre su hombro y se oye una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia, a Él oí. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de declaraciones de reino. De reino. No estamos hablando de gobiernos democráticos. No estamos hablando de cámaras de senadores o diputados, no, de gobiernos, no. Estamos hablando de reinos. El reino de las tinieblas que había sido establecido por el diablo, y venía el reino de Dios a esta tierra. Entonces Dios ya lo había declarado, lo había confirmado. Él es llevado por el Espíritu Santo al desierto y lo primero que hace el diablo es tentarlo. Derrota a Satanás. ¿Cómo lo derrota? Anota, porque va a ser el final del mensaje. Con las Escrituras. Lo derrota con las Escrituras. Él venía en la tentación y el Señor le decía: escrito está. Y esto, escrito está. Tercera tentación, escrito está. Y dice que el diablo no pudo más y lo dejó. Entonces dice que Jesús fue lleno del Espíritu Santo y fue y comenzó su ministerio. Y ahí es donde lo encontramos diciendo: Él predicaba y decía: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Declaración gloriosa de su persona. Ahora vamos a Lucas 17, 20 al 21. Vean esta nota importante. Lucas 17, 20 al 21 dice: preguntado por los fariseos cuándo había de venir. ¿Qué cosa? El reino de Dios. ¿Quién le preguntaban? Los fariseos. Los fariseos eran los religiosos más excelsos, porque había otros religiosos, los saduceos, que eran no tan de tanta altura, de tanta alcurnia, de tanta capacidad. Eran dos grupos religiosos, fariseos y saduceos. Los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Los fariseos sí creían en la resurrección de los muertos. Entonces esa era una grande diferencia. Los fariseos eran más estrictos cumplidores de la ley. De tal manera que encontramos entonces que el Señor les dice allí en Juan 17, 20 al 21. Ya me lo quitaron, ¿verdad? Déjenme buscarlo entonces yo. Juan 17, Hechos. Dice Lucas 17. Me río del diablo porque quiere estorbar, pero no puede, ¿verdad? Quiere, pero no puede. Lucas 17 dice la palabra amén. Dáselo fuerte porque el Señor está aquí. Yo me siento contento porque el Señor nos enseña, porque solamente el Espíritu Santo enseña y solamente Él te puede dar entendimiento, y si lo estás entendiendo es porque Él está aquí. ¡Qué gloria! Preguntado por los fariseos ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Porque los estudiosos de las Escrituras, que eran los fariseos, sabían que el reino de Dios estaba profetizado. Y entonces le preguntaron: ¿cuándo va a venir el reino de Dios?
Le respondió Jesús, respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. Aquello que esperaban los judíos, aquello que nosotros, los gentiles, ni siquiera sabíamos. No sabíamos nosotros que estábamos inmersos en un reino de muerte. No sabíamos los seres humanos que estábamos yendo hacia la muerte. Toda persona que muere sin Cristo, sin la fe en el Señor Jesucristo, no entra en el reino de los cielos. Y luego viene una pregunta que a mí me la hicieron cuando estaba en la preparatoria, ya hace algunos lustros. ¿Qué me dijeron mis compañeros cuando yo defendía mi fe? Me dijeron: a ver, entonces, ¿los que creen en Cristo se van al cielo? Sí. ¿Y los que no se van al infierno? Sí. ¿Y qué pasa con aquellos que no creyeron en Jesucristo? ¿Dios los mandó a todos al infierno? Lo mismo te estabas haciendo la pregunta, porque el diablo también anda aquí. A ver, ¿cómo? Sí. El Espíritu Santo está aquí, Dios está aquí, pero el diablo también anda tratando de meterte dudas y que no creas y que te distraigas y que estés pensando en los frijoles que se te quedaron en la olla, que la hamaca no la colgaste, que no te distraigas. Pon atención y dale una patada al diablo, porque el diablo distrae. No me digas que es un deseo de la carne la distracción. Es un demonio que distrae. Y muchos los duerme. Empiezan a dormir. Nada más llegan al templo y se empiezan a dormir. Termina el culto. Y ahora, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Y ahora qué pasó? Andabas tan despiertito, pero a la hora del mensaje, y cuando vamos a decirle a la gente: recibes a Jesucristo, les entra un sueño. Son demonios que quieren dormirte. Entonces dale una patada, y si te estás durmiendo, diablo, te vas, me paro y voy a oír el mensaje de Dios. Amén. Entonces, el diablo, en ese momento, los fariseos le preguntan: ¿dónde había estado? Y dije: el reino de Dios está aquí entre vosotros. Está aquí entre vosotros. Y en ese momento podemos ver que el Señor Jesucristo declaró lo que Él era y lo que estaba haciendo. Juan 10, del 10 al 11. Vamos a ir a Juan 10, del 10 al 11. Dice: mas en cualquier ciudad donde entréis y no reciban, saliendo por sus calles, decid. ¿Qué dice? Decid 10 y 11. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Qué dice? Perdón, me equivoqué. Juan 10, 10. Juan 10, 10. El ladrón, ahora sí. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y luego dice el 11. Ahora sí. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Quiere decir
que el Señor Jesucristo estaba diciendo cuál era el propósito para que Él había venido. Primero, declarando, el reino de los cielos está aquí, el reino de los cielos está entre vosotros, el reino de los cielos está aquí. De tal manera que Él llega a un punto en el que les dice, el reino en el que han vivido, el reino en el que todos los seres humanos han estado, es un reino de muerte, es un reino de perdición. Es un reino donde todas las gentes, los gentiles como nosotros, no sabíamos, pero íbamos camino al infierno. Pero hoy el Señor ha manifestado su amor para todas las naciones. Y dice el Señor, cuando Él vino, el ladrón no vino o no viene sino para robar, hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Señor Jesucristo no vino nada más para salvarnos, dáselo fuerte. Para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. No nada más darnos vida, sino una vida feliz, una vida llena de bendiciones, una vida llena de salud, una vida llena de prosperidad, una vida donde no tengamos que vivir en miseria y en pobreza. No quiere decir que todos vamos a vivir en una superabundancia teniendo muchas casas. No, la palabra de Dios se compromete, y Dios se compromete a una cosa, de que no nos va a faltar techo, comida, vestido y ¿qué más? Entonces tenemos que darnos cuenta que Dios promete que nos va a bendecir, y eso es motivo de gozo. Pero aún dice, si tú eres fiel ya sabes, en guardar mis mandamientos, y entre ellos las ofrendas y los diezmos, te voy a abrir las ventanas de los cielos, te voy a dar bendición hasta que sobreabunde. O sea, Dios nos da otras puertas para tener todavía más y más de bendición en su vida. Pero lo único que nosotros debemos valorar es, Él vino para dar su vida. Y lo dice, yo he venido para que tengan vida y lo tengan en abundancia. Pero el buen pastor su vida da por las ovejas. Su vida da por las ovejas. Y Él estaba diciendo, yo soy el buen pastor, yo voy a morir por ustedes. Ya estaba hablándonos de lo que Él iba a hacer. ¿Para qué? Para establecer el reino de Dios. Para establecer el reino de Dios. Porque estábamos inmersos en nuestros delitos y pecados, y todos los seres humanos estábamos condenados a morir, a menos que viniera el Señor Jesús. Y entonces pasó lo que les dije, aquello de la prepa. La prepa, me dicen mis compañeros, ¿qué va a pasar con los que no creyeron? Porque Cristo no había venido. Y entonces yo les dije una cosa que la Escritura nos enseña. Por eso lee la Escritura. Dice la Biblia que la salvación es por fe, y por fe en Cristo. Nadie puede tener la salvación si no es por medio de la fe. Y dice en Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Ahí está. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces vamos a definir lo que les contesté en aquellos momentos que la mía me había enseñado, pues mis maestros en la palabra, oyendo las predicaciones, aprendí esto, que hoy Dios los va a bendecir, para que les salgan aquellos que dicen, ¿y qué va a pasar con los mayas? ¿Y qué va a pasar? Ahora les voy a decir rápido, para no entretenernos, porque ya esto es un paréntesis en el mensaje. Todos los que estaban escritos en la palabra de Dios,
desde la misma creación, Dios había escrito en Génesis: y la simiente de la mujer te dará en la cabeza, le dijo Dios a la serpiente, y aunque tú lo vas a herir en el calcañar. Quiere decir que la simiente de la mujer, que era el Cristo, el que vendría, ahí comienza el mismo Génesis, comienza la promesa. Después le dijo Dios a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Estaba profetizando la venida de Cristo. Entonces vamos a poner al púlpito como el momento de la crucifixión de Cristo. Vamos a ver aquí la cruz de Cristo, la del ladrón aquí, la del ladrón allá. Toda aquella gente que esperaba la venida del Mesías, del Salvador, durante todos los años desde la creación, y esperaban esos mensajes que se estaban programando, y veían a la cruz del que vendría, veían hacia el Cristo, al Mesías que vendría. Toda la gente que estaba esperando al Mesías hacia el futuro, esto es el pasado y el futuro estaba ahí, Cristo. Ellos veían al Cristo en el futuro, esos iban a ser salvos por fe en el que vendría. Vino Cristo, se cumplió. Tenían fe en el que vendría, fueron salvos por fe en el que vendría. Nosotros ya estamos a 2000 años de que Cristo vino. Ahora es al revés. Nosotros somos salvos por fe en el que vino. Ellos miraban al futuro, nosotros miramos al pasado. Nosotros la tenemos mejor, porque ya vino, ya lo vimos, ya vimos sus milagros, aunque no los vimos, pero sabemos, están escritos. Pero como dicen unos, a ver, muéstrame tu Jesús, muéstrame todo. La salvación es por fe en el que vino. Entonces toda la gente se salva siempre por fe en Cristo. Muy bien, eso pasó con toda la gente que tenía un mensaje de Jesucristo. Pero ¿qué pasó con aquellos mayas, con aquellos indígenas que no conocieron a Cristo, que no supieron de Cristo? Vean lo que dice la Biblia en Romanos. Vamos a Romanos, capítulo 2. Dice: ¿ya lo encontraron? Capítulo 2, versículo 12. Dice: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles, ¿quiénes son los gentiles? Nosotros los que no somos judíos de raza. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo. ¿Por quién? Por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Al fin de cuentas, el que va a juzgar a los mayas y a los no mayas y a los que me quieran buscar del África va a ser Jesucristo, porque Él es Dios.
No hay otro Dios en el universo. Ahora, ¿cómo van a ser juzgadas estas personas que no conocieron ni hablaron de Jesucristo? Van a ser juzgados porque Dios escribió una ley, fíjense, una ley en el corazón de todos los hombres que se llama conciencia. Esta parte está en el espíritu del hombre. Quiere decir, y dice la Biblia, hay unos que van a morir porque la ley dice que el que comete pecado va a morir. Bien, entonces, pero estos no conocían la ley. Y dice la Biblia, los que sin ley van a ser juzgados. Nadie les va a decir, mira el artículo fulano, el mandamiento número 1, el mandamiento número 2, el mandamiento, o la Biblia decía, no, porque ellos no conocieron la Biblia, no supieron de la Biblia. Por eso la ley no los puede juzgar a estas personas que murieron en ese tiempo. Pero sí Dios los va a juzgar por una cosa que Él puso en el corazón de todo ser humano. Se llama conciencia del bien y del mal. Entonces, ¿qué quiere decir? Que toda persona desde niño, aunque no conoce, y tú no le hables de Dios, no le hables de pecado, ese niño ya entiende cuando está haciendo lo malo. Cuando le dicen no hagas esto, y él le pega, ¡ah! Te dije que no. ¿Le hablaron de Cristo? Le dijeron no agarres ese plato o no agarres ese florero. Ya lo pegaste, ya está regañado y está esperándote. Y lo quiere volver a agarrar, otro manotazo, ¡ay! Vuelve a llorar. Todos sabemos que es malo golpear a nuestros padres. ¿Alguien me puede decir que no lo sabían, que es malo? ¿No es malo golpear a tu padre? ¿No es malo golpear a tu madre? Es que no le hablaron de que había Cristo y que era malo. No era malo, no necesitan decírtelo. Si alguien se levanta contra su padre o contra su madre, está mal. Y eso lo sabes tú. No importa si seas maya, seas negro, seas chino, seas blanco, seas mexicano. Por eso es que dice la Biblia que los que vivieron en el tiempo sin la ley, cuando no había ley, sin ley van a ser juzgados por la conciencia que Dios puso en ellos. Lo que sí no saben la gente es que todos los hechos, todos los pensamientos están registrados en el cielo. Entonces ese negrito, ese maya que existió antes de que Cristo le fuera predicado, va a ser juzgado por lo que él hizo. ¿Por qué? ¿Por qué adoraron a Kukulcán? Es que la ignorancia, no, por la dureza de sus corazones. Adoraron a Kukulcán porque la Biblia nos enseña que Dios, desde el principio de la creación, bueno, vamos a leerlo. Vean lo que dice en el mismo capítulo 2 de Romanos. Capítulo 1. Dice el versículo 20, 1:20. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Vuelvo a leer para que reflexionemos. Porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen. Versículo 21.
A estas personas les dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de... Jesucristo, que es el juez eterno, va a juzgar a los que pecaron sin ley. Él no va a agarrar la ley para juzgarlos. Les va a decir, tú sabías en tu corazón, cuando veías salir el sol, que yo soy Dios. Cuando veías la luna y las estrellas, que yo soy Dios. Cuando veías el mar, cuando veías los animales, cuando veías las mariposas, cuando veías los pájaros, que yo soy Dios. Mi poder y mi deidad se hacen claramente visibles por medio de las cosas que se han creado. Un día conocí a un hombre, un campesino que no sabía leer ni escribir, que vivía en la mera montaña. Y le dije, mire que Jesucristo, yo creo en Dios, pero ¿de qué religión es usted? ¿Religión de cuál? Yo no tengo eso que llaman religión. Y luego, ¿cómo dice usted que cree en Dios? Yo diciéndole, ¿quién le habló? Y dijo, es que yo conozco a Dios desde que era niño. ¿Y cómo lo conoció? Y él dijo, veía las estrellas, veía el amanecer, veía los árboles, veía cómo nacían los pollos, veía cómo nacían la vaca, el becerro, veía cómo, y yo decía, esto solamente lo pudo haber hecho Dios. Y desde entonces yo glorifico a Dios. Me ha dado una gran lección, pero ¿saben qué? Simple y sencillamente me confirmó lo que la Escritura nos acaba de decir. Los hombres hemos sido necios, hemos sido llenos de ignorancia por causa del reino de las tinieblas. Pero Cristo vino a darnos luz. Y en el tiempo de la ley y en el tiempo de la revelación, los que tenemos las Escrituras vamos a ser juzgados por las Escrituras. Los que no tenían Escrituras van a ser juzgados por su conciencia. Pero todos en su necio corazón niegan a Dios y no quieren darle la honra y la gloria que Él merece. Por eso cuando Cristo vino, lo hizo tan sencillo para nosotros. El cielo se abrió, el Espíritu descendió y el Dios Todopoderoso declaró, este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. ¿Y qué hizo Jesús? Vino a redimirnos. Óiganlo, ¿qué estoy hablando? Estoy hablando de una palabra nueva para muchos. Vino a redimirnos, a darnos redención. La palabra redención quiere decir volver a comprar. Y en la Sagrada Escritura leemos lo siguiente. Dice, el buen pastor su vida da por las ovejas. Y es por lo que Cristo vino a redimir al mundo, el Hijo de Dios. Ahora, la palabra redención viene del verbo redimir. Y el verbo redimir quiere decir volver a comprar. Para poder entender el verbo redimir y volver a comprar, necesitamos una ilustración. Y quiero darles una ilustración muy sencilla. Había un hombre que tenía a su hijito de 8, 10 años y un día le dijo su padre a su hijito, hijito, voy a hacerte un barco de vela. ¿Un barco de velas? Sí, papi. Y tú me vas a ayudar a hacerlo. Sí,
Yo te ayudo a hacerlo. El papá fue y compró la madera donde iban a hacer aquel barquito y la empezaron a tallar, le hicieron el hueco, hicieron el casco, empezaron a tallar ciertas piezas, los mástiles, los travesaños, el pequeño timón y la veleta que iba, la podía cambiar de dirección para que diera círculos, vueltas, y la barnizaron, empezaron a costurar la tela y hicieron un barquito precioso de 3 mástiles, el mástil mayor, los 2 mástiles menores, las velas que van, los hilos que la componían. Tardaron tiempo en fabricar aquel, y el papá y el hijo se gozaban en estar construyendo aquel barco. Llegó el momento en que terminaron el barquito y aquel niño, contento con su padre, se fue al lago que estaba allí en su pueblito donde ellos vivían. Y entonces dice que colocaron el barco en el agua y acomodaron el timoncito que tenía en la parte de atrás. Y cuando el viento le daba, el barco iba y hacía un círculo y regresaba a su lugar. Hacía un círculo y regresaba a su lugar. Y entonces dice que este niño iba todos los días, salía de la escuela, tomaba su barquito y gozaba aquella creación que había hecho. Y gozaba aquella barco que se deslizaba por las olas del lago y tomaba su barquito y se iba a su casa. Un día, dice la anécdota que llegó este niño y sin darse cuenta empezó a ver que las nubes se empezaban a oscurecer y él empezó a ver, pero tenía ganas de que su barquito se echarlo al agua. Y entonces que empezó a soplar un viento fuerte, y en eso él estaba tratando, él agarró y el viento le aventó el barquito contra sus manos y sin darse cuenta le movió la veleta que va en la parte de atrás. ¿Se llama veleta o el timón? Es el timón, ¿verdad? Y lo que va acá es la guía, ¿o qué es? El timón de acá, o el de acá, ¿qué es? Bueno, lo importante es la que marca la elección, porque es la que va atrás. Lo importante es que se le mueve. Entonces él lo coloca y en ese momento viene un viento que venía de tierra fuerte, intenso. Dice que le empujó, casi le arrebató el barco de sus manos. Y entonces el barco, como ya no tenía el timón para que diera el círculo, se fue y las velas, las telas de las velitas que tenía el barquito se hincharon y empezó a agarrar una velocidad. Estaba bien fabricado, estaba bien hecho. La fuerza del viento le arrebata el barco y se va. Y él quiso entrar, pero ya era muy hondo y ya no pudo rescatar su barquito. Lo vio hasta que perdió de vista. Se fue a su casa con el corazón quebrantado, lastimado, dañado, porque había perdido lo que con su padre había hecho. Y dice que llegó y le contó la historia a su padre. Su padre lloró con él y le dijo: tal vez un día volvamos a hacer otro barco, o tal vez lo recuperes. Y él estaba muy triste, siguió yendo a la escuela. Y un día caminando por las calles ahí de la ciudad donde él vivía, vio un aparador de un señor que vendía antigüedades y diferentes objetos. Y dice que vio el barco, un barco con 3 mástiles y las velas, y se acercó más, y pegó sus ojos al cristal y medio limpió, y dijo: ese es mi barco. Y entró corriendo y le dijo al dueño de la tienda: Señor, dime, hijo, ese barco es mío. ¿Cómo? Si ese barco es mío, ¿por qué dices que es tuyo si es mío? No, no es suyo, es mío. Es mío, decía el dueño. No es mío. ¿Y por qué dices que es mío? Porque yo lo hice, yo lo fabriqué.
¿Y cómo demuestras que yo lo fabriqué? Porque ahí tiene estas rayitas y tiene estas marcas. En la parte de adentro le pegamos esto y esto. El dueño fue, tomó el barco y comprobó que tenía razón. Era el barco que el niño había hecho con su papá. Y le dijo: hijo, lo siento mucho. Yo creo que tú dices la verdad y que este barco tú lo fabricaste, pero ya no te pertenece. ¿Cómo no? Si yo lo hice. Ya no, porque se perdió. A mí me lo vino a vender un pescador. Me lo vendió, lo encontró en el centro del lago cuando él estaba pescando y venía de una tormenta y lo encontró, lo rescató y él vino y me lo vendió y yo pagué 25 peniques por él, chelines, 25 chelines por él, allá en Inglaterra, por allá. Lo importante es que le dice: pero ¿cómo 25 chelines? Dijo: sí, yo lo compré. Entonces dijo: si quieres recuperarlo, tienes que volverme a pagar. Más bien dicho, tienes que pagarme los 25 chelines que yo pagué por él. Y él le dijo: pero es mucho dinero. Es que tu barquito es de muy buena calidad y es un precioso barco. Y entonces le dice: voy a trabajar para comprarlo. Aquel dueño se conmovió y dijo: bueno, te voy a dar un plazo. Si en tanto tiempo no recoges, no juntas ese dinero, yo lo voy a vender al primero que venga, se lo voy a entregar. Entonces dice que el niño iba todos los días saliendo de su casa y iba y tocaba las puertas y decía: no necesitan un favor, yo le quiero hacer un favor, quiero que me pague porque quiero comprar mi barquito. Uno le daba zapatos para que boleara, para que hiciera bola, le lustraba zapatos. Otros le decían: límpiame el jardín, córtame la hierba, y limpiaba y hacía quehaceres. Luego iba temprano y se levantaba más temprano antes de ir a la escuela, iba y pedía allá al diario para que le dieran los diarios, y antes de entrar a trabajar a la escuela estaba vendiendo diarios, y ahí iba juntando en un frasco, poniendo los chelines que hacían, los peniques que hacían chelines, y estaba ahí trabajando y vendiendo aquellas cosas, ayudando, haciendo jardinería, ilustrando, hasta que cerca del periodo que el Señor le había dicho, él estaba desesperado porque veía que a veces no alcanzaba. Y entonces le dice su papá: ¿cuánto tienes, hijo? Papá, nada más tengo 20 chelines y faltan 5 y ya mañana se vence el plazo. ¿Te faltan 5 chelines? Es todavía bastante dinero, pero toma, hijo, yo te doy. Yo veo que te esforzaste, que luchaste por juntar ese dinero. Y dice que el niño fue y volteó ahí en el mostrador del Señor, de la tienda, todo el montón de monedas, y ahí empezaron a contar y a contar y a contar, y al contar: ¿tienes 20 chelines nada más? Sí, pero es que aquí traigo otros 5 que mi papá me dio. Entonces le dice el Señor: 25 chelines, nunca creí que los fueras a juntar, pero toma, este es tu barco. Y dice que agarró el barco, lo abrazó y dijo: barquito, barquito mío. Lo besaba y lo besaba: barquito, barquito mío, yo te hice, te perdí, pero hoy te he vuelto a comprar y eres mío y nunca más te voy a perder. Eso se llama redimir. Redimir quiere decir volver a comprar lo que había sido tuyo. Cuando tú vas y compras una casa que no ha sido tuya, no es redención. Pero cuando recibiste una casa de herencia, era de tu padre, era tuya, tú la viviste, y un día la tuviste que vender o perder y quieres recuperarla, y juntas el dinero y vuelves a comprar esa misma casa, eso es redención. Eso es lo que Cristo hizo. Cristo vino a redimir
a su criatura humana. Él lo creó con su Padre. Ellos nos crearon. Nos perdimos. Él no nos perdió, nosotros nos perdimos. Y tuvo que venir a comprarnos nuevamente con precio de sangre. Y ahí no termina la aplicación de este asunto. Cristo nos redime con su sangre, y ahí es donde encontramos lo que vimos el domingo en Colosenses 2:15. Colosenses 2:15 dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué dice? Que despojó a los principados y a las potestades, triunfando sobre ellos. ¿En dónde? En la cruz. Cristo vino a pagar y a cumplir el precio de nuestra salvación. El precio de la ley decía: la paga del pecado es muerte. Cristo Jesús vino y simbólicamente podemos decir, nos quitó del lugar que nos correspondía a nosotros, la muerte. Nos hizo a un lado, se puso Él en nuestro lugar y presentó todas las actas de decretos que el diablo tenía, tu lista de tus pecados, todas tus maldades, tus mentiras, todo lo que has hecho malo, tus decepciones que has causado a la gente, a tus padres, a tus hermanos, todo eso Él lo cargó. Y dice que lo puso sobre su cuerpo, esa acta de decretos, para poder pagar el precio que necesitaban nuestros pecados. Y Él entregó su vida. Y la vida, dice la Biblia, que se encuentra en la sangre. Cuando se derrama la sangre de una persona o de un animal, se está derramando la vida de aquel ser. Por eso vemos en ese momento que pagó con su sangre, entregó su vida para volvernos a comprar. Por eso dice en Apocalipsis, ve lo que dice Apocalipsis 5, 9 y 10. Apocalipsis capítulo 5, versículos 9 y 10. Dice lo siguiente: y cantaban un himno, un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has ¿qué fue? Y con tu sangre nos has redimido. ¿Para quién? Nos volvió a comprar para Dios, para el Padre, de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación. Ahora alcanzan a ver cómo el reino de las tinieblas se había extendido por todo el mundo. Sí, pero el plan de Dios, el plan de establecer su reino que se inició en el Génesis, no ha cambiado. Jesucristo vino a morir en la cruz. Jesucristo vino a redimirnos con su sangre, y con su resurrección nos dio la total victoria y el poder y la autoridad. Y a partir de ese momento, dice la Biblia que el diablo fue despojado de todo lo que nos había robado. Y con la continuación del mensaje del domingo, podemos entonces aplicar lo que el Señor nos ha querido decir. ¿Qué es lo que el diablo hace que se sujete a nosotros? Lo que hace que el diablo se sujete a nosotros es la sangre de Cristo, que nos cambió de identidad, de hijos de perdición, de hijos de las tinieblas, nos cambió en hijos de Dios, en hijos de luz, y nos dio la posición
de reyes y sacerdotes. Ahora vamos al texto. Efesios 2:13. Efesios 2:13. En Efesios 2:13 leemos: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Por quién? Por la sangre de Cristo. Su sangre nos cambia de posición. Desde haber estado lejos, ahora fuimos hechos cercanos. ¿Qué tan cercanos? Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido. De estar lejos, nos hizo cercanos por su sangre. ¿Qué tan cercanos? Lean esta porción conmigo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por eso, lo que dije el domingo lo vuelvo a repetir hoy. El pueblo de Dios que somos nosotros, en este nuevo nivel de autoridad, en este nuevo nivel de revelación, debemos entender que nuestro trabajo no es derrotar al diablo. Satanás ya está derrotado. Cristo lo venció en la cruz. La resurrección de Cristo es la obra terminada, consumada. Su resurrección nos da la autoridad para volver a tomar los territorios que nos pertenecen. Su resurrección nos da la autoridad para volver a tomar los territorios que nos pertenecen, porque la obra terminada de Cristo, en la obra terminada de Cristo está la derrota de Satanás. La obra terminada de Cristo nos da autoridad sobre el diablo y sus huestes espirituales. A nosotros, su iglesia, su cuerpo, Satanás, Dios lo puso a Satanás bajo nuestros pies, porque somos el cuerpo de Cristo. Y con esto termino, óyelo. No podremos reinar, gobernar, a menos que estemos preparados para ocupar y conservar los territorios. Si no estamos preparados para gobernar, para ejercer dominio, óyelo, para reinar, quiero decirte que el enemigo va a volver a tomar el territorio que Dios te había entregado. ¿Y qué cosa es estar preparado para reinar? Para poder reinar, necesitamos poner en orden el territorio que Dios ya nos entregó. Se llama tu vida, tu familia, tu hogar, tu negocio, tu empresa. Si tú no aprendes a reinar, tarde o temprano el diablo va a recuperar el territorio que Dios te ha entregado. Es un punto crítico, pero es un punto muy importante. Dios quiere que hoy lo reflexionemos. Y reinar quiere decir que con la autoridad de Cristo pongas en orden y lleves el orden a tu vida, a tu hogar, a tu empresa, a tu familia, nuestra vida, liberando tu colonia, tu ciudad, tu país, que pongas en orden a tu casa de bendición, tu ministerio. Dios no le dio tu familia al diablo. Dios no le dio tu familia, tus hijos al diablo. Dios no le dio tus padres al diablo. Dios no le dio tus hermanos, tu esposa o tu esposo al diablo.
Dios te los dio a ti. Y ese es el territorio que está en tus manos. ¿Sabes cómo mantienes el territorio que Dios ya te entregó? Cristo lo ganó en la cruz. Cristo lo recuperó para nosotros. No fuimos nosotros. El diablo ya está derrotado. ¿Cómo mantener ese territorio? ¿Cómo voy a mantener a mi casa, a mi familia, a mi hogar? ¿Cómo voy a impedir que el diablo penetre a la iglesia? ¿Cómo voy a impedir que el diablo nos rompa las filas, nos lastime y nos deje en miseria o en pobreza? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pregúntate eso. Ya sabes que Cristo ganó la victoria. Lo vamos a hacer si aprendemos a gobernar y a reinar. Pero ¿sabes dónde comienza? Primero con tu vida. Si no comienzas contigo, ¿cómo vas a defender tu hogar? Si tú eres madre, ¿cómo vas a defender a tus hijos si no te preocupas por tu propia vida espiritual? Ya eres cristiano, ya conociste a Cristo, ya no lees la Biblia, ya no oras, ya no buscas cumplir con los propósitos de Dios, ya no te preocupa el ministerio, ya no te preocupa tu célula, ya no te preocupan los discípulos que Dios ha puesto en tus manos. Todo eso es territorio. Si tú te levantas todos los días buscando a Dios, leyendo su palabra, buscando obedecerla, ¿sabes qué estás haciendo? Haciendo que el diablo te vea que estás orando, que estás ayunando, que no faltas a la iglesia, que vas a tu célula, que vas a tu casa de bendición. Entonces el diablo te ve y el diablo no puede hacer nada contra ti. Porque cuando tú estás siendo fiel al reino y cumpliendo con lo que Dios ha dicho en tu vida, tú estás estableciendo dominio y control. Imagínate, si el diablo viene y te dice a ti: oye, tú eras un borracho, ¿por qué no te tomas esta cerveza? Porque tú esa mañana estuviste orando y estuviste leyendo la palabra y estuviste diciendo: yo soy tu hijo, tú eres mi padre, yo estoy en victoria y no me voy a dejar a vencer. Cuando venga él a tentarte, él quiere tentarte, quitarte tu territorio, tú le vas a decir: no puedes, porque yo estoy firme en Cristo, porque mi hogar está firme en Cristo. Si tú cada mañana te levantas, óyelo, territorio tu familia. Si todas las mañanas te levantas a orar por tus hijos, a orar por tu esposa, a orar por tu empleo, a orar por tu empresa, esa empresa va a estar protegida por Dios. Pero tienes que estar luchando, porque yo estoy viendo muchas familias que habiendo triunfado, ahora están volviendo otra vez al pecado. ¿Por qué? Porque dejaron de pelear, dejaron de luchar por sus hogares. Por eso el mensaje del domingo y de hoy es: si tú no sojuzgas al diablo, si no lo pones bajo tus pies y lo mantienes ahí, él se va a levantar. Y cada puerta que tú le abras, él va a penetrar, por muy pequeña que sea la rendija, para que se vacíe una piscina de agua con miles de litros. No hace falta más que una fisura. Por eso nosotros necesitamos cuidarnos. El mensaje no estaba terminado hasta que no entendiéramos el precio que se pagó. Cristo nos dio la victoria, nos dio el poder, nos dio la autoridad, lo tenemos. El diablo está bajo nuestros pies. Pero si tú no estás preparado para reinar, entonces el terreno lo va a volver a recuperar. ¿Y cómo reinamos? Amando a Dios, amando su obra, amando su palabra, viviendo en oración, derrotando cada día a Satanás. Dices que amas a tu hijo, ora por él, ruega por él, lucha por él, pídele a Dios y vas a ver la respuesta de Dios. ¿Hay alguien en esta noche que quiera recibir a Jesucristo en su corazón? Así de sencillo, no me voy a tardar.
Ya nos pasamos 5 minutos del tiempo. ¿Hay alguien que quiera recibir a Jesucristo en su corazón? Él es el único camino para que tú vayas al cielo. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Aquí tienes que hacer una cosa: o le crees a Dios o le crees al diablo que te dice no es cierto. Jesucristo, que es el Hijo de Dios, dijo: yo soy el camino, no un camino. Yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre, al cielo, si no es por mí. Así es que en esta noche, si tú quieres la salvación de tu alma, el perdón de tus pecados, cierra tus ojos ahí donde estás y repite esta oración. Dile a Dios: Señor Jesús, hoy reconozco que tú eres el Hijo eterno de Dios. Jesús, el Salvador, el Cristo que bajó del cielo. Tú, Señor, moriste en la cruz por mí. Hoy te abro mi corazón y te entrego mi vida. Te pido perdón, me arrepiento de todos mis pecados y te recibo como mi Dios, mi Señor y mi Salvador. Perdóname, límpiame, sálvame, entra en mí. Y hoy declaro que tú, a partir de hoy, vas a ser mi Dios, mi Señor y mi Salvador. Amén.